Buenas tardes a todos. Hoy lo que vamos a ver continuando con las clases de ecocardiograma son los modos ecocardiográficos, cómo podemos nosotros aplicarlo una vez que estamos realizando el estudio. En la ecocardiografía habíamos dicho que era una técnica de imagen muy utilizada por nosotros, los cardiólogos infantiles, que utilizaba ultrasonidos, ¿verdad? Y nos iba a permitir a nosotros, por medio de distintos modos, valorar tanto la anatomía como la función cardíaca. Era una técnica no invasiva, ampliamente utilizada, y el método de inyección, tanto inicial para la valoración, la detección precoz de cardiopatía congénita y el seguimiento posterior. Siempre hay que intentar, y vamos a repetirlo hasta finales, que el niño esté confortable, explicar el procedimiento cuando se pueda y en un ambiente adecuado. Para eso tenemos diferentes modalidades que van a apuntar, cada una tiene su propio estudio, su propia indicación. Nosotros hablamos de tres. El modo M, que ya vamos a ver para estudiar las válvulas, medir los grosores de la pared, tamaño de las cámaras cardíacas, y nos va a permitir el cálculo de la función ventricular. Las imágenes bidimensionales, que era la que veníamos charlando anteriormente cuando hablamos de los planos y de los ejes, que nos permitía realizar una valoración anatómica segmentaria de todas las cavidades cardíacas, detectar defectos intra o extracardíacos, valorar las estructuras, y también nos permitía valorar función. Y la técnica Doppler, que evalúa distintas velocidades de flujo, generalmente sanguíneo, del corazón. Este es un ejemplo claro que todos lo conocen, que es del ecocardiograma de modo M o modo movimiento, que la idea es tratar de evaluar a lo largo de una sola línea dentro de las cavidades cardíacas, y nos va a permitir un muestreo en la distancia desde el transductor durante el tiempo, de acuerdo a cómo se van dando las reflexiones de las paredes intracardíacas. La imagen bidimensional, la típica, la que nosotros actualmente con la que iniciamos, está una imagen 2D de un parasternal eje largo del ventrículo izquierdo, que la usamos inicialmente para posteriormente pasar al modo M, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se forma, y la técnica Doppler, en este caso un Doppler color y un Doppler continuo. En cuanto al modo M, lo que tenemos que saber es que una de las primeras modalidades de la ecocardiografía, generalmente aproximadamente en la década del 60, del 70, actualmente desplazada un poco por el modo bidimensional, por una mejor también resolución, o apoyada por el modo bidimensional y la técnica Doppler. ¿Y por qué sobrevivió tanto esta técnica? Porque es una de las que mejor resolución axial y temporal me da. O sea, lo que me permite a mí valorar las estructuras en movimiento, con los movimientos rápidos que tiene dentro de las estructuras cardíacas. ¿Por qué se produce esto? Porque ya vamos a ver que es un solo cristal el que emite y recibe el reflejo y que son los ultrasonidos. Ese muestreo, para que sepan cómo se produce, es un muestreo de más o menos 1800 cuadros por segundo. Entonces eso le da la capacidad de detectar estructuras delgadas y móviles, por ejemplo las valvas o el endocardio, y las muestras en movimiento y en profundidad, o sea, velocidad con respecto al tiempo. Y lo que me da a mí es, va a depender de la alineación donde yo alinee el haz del transductor, una excelente resolución axial que me va a distinguir a mí una estructura que está delante de la otra, y una adecuada resolución temporal, como vamos a ver. Para que sepan, antes existían otros modos antes de llegar al modo M, que son el modo B y el modo A. Es la forma en la que se produce generalmente el modo M. Primero, lo que detecta una vez que el haz, un solo haz emitido por el transductor en el modo M, va generando reflejos y va generando puntos cada vez que choca contra una superficie. Posteriormente a eso, el modo A lo que hizo fue generar líneas, pero todavía no se, con eso, imagínense, no se podía distinguir o evaluar nada, hasta que apareció el modo M, que lo que hace es sumar estos puntos que ustedes ven marcados, donde cada uno hace el reflejo, suma todos estos puntos, y lo que me va a mí traducir en esta imagen que yo veo acá, que es la del modo M, que es de las estructuras en movimiento, pero a través de un solo haz, que es la imagen que nosotros vemos. Si pasamos a la segunda imagen a modo de ejemplo, esta es una ecografía 2 o 3D, donde el haz
directamente corta a nivel o pasa a nivel de la válvula aórtica y la aurícula izquierda, y lo que se traduce en el modo M es esta imagen que se traduce por medio de líneas, ¿verdad? Y que yo puedo ir evaluando en el tiempo y en la profundidad, y lo que puedo ver es la distancia que hay entre una y otra. Antes era la única forma de evaluar la función, pero después se vio que, por ejemplo, intraoperador había diferencias en uno medía, por ejemplo, la distancia o el diámetro de la aorta y la aurícula izquierda, y después 30 minutos después volvía a medir en el mismo operador y le daba 3 a 4 milímetros de diferencia, y por eso se vio que no es tan por ahí fidedigno, y eso fue reemplazado por el 2D, pero sí tiene otras evaluaciones, como por ejemplo, fíjense, de acuerdo a donde yo y haga la incidencia de mi haz. En este caso, en el primer ejemplo, lo que está cortando en el modo bidimensional en la foto de arriba, y acá cortado con el modo M, que se traduce en esta imagen que todos conocemos, corta a nivel de las válvulas mitral. Y lo que podemos ver es de anterior a posterior el ventrículo derecho, el tabique interventricular, que ya vamos a ver para qué nos sirve el grosor, ¿verdad? Y también vamos a ver las válvulas. Entonces ahí radica una de las indicaciones que nosotros podemos sacarle, que cuando nosotros sospechamos que hay algún aneurisma o alguna endocarditis en una de las valvas, por ejemplo, en la valva anterior o en la valva posterior de la mitral, y en modo bidimensional uno puede suponer que no, que es una imagen prestada o que no está posicionándose bien, cuando uno hace un modo M se ve bien el grosor de las valvas en movimiento. La valva, como ustedes saben, también lo podemos relacionar al tiempo del ciclo cardíaco. Cuando las válvulas mitrales están abiertas, estamos en diástole, y cuando están cerradas, estamos en la sístole. Y fíjense que eso concuerda con la diástole del ventrículo izquierdo y la sístole del ventrículo izquierdo, donde la pared posterior se acerca al septum interventricular. Entonces esos puntos del modo B se traducen después en este modo M, y me permite a mí valorar las diferentes estructuras de movimientos rápidos y generalmente finas. ¿Por qué? Porque tiene una excelente resolución. Si yo, en cambio, hago otra incidencia, de acuerdo a donde yo incida, las voy a ver las estructuras a nivel, por ejemplo, en el segundo ejemplo de la aorta y la aurícula izquierda, también me va a permitir valorar las estructuras que yo corte. En este caso, el ventrículo derecho, tracto de salida en la parte superior. Posteriormente voy a ver el borde anterior de la aorta. Centralmente se ve la válvula aórtica cerrada, ¿verdad?, en diástole, y la válvula aórtica abierta en sístole con sus dos valvas, la coronariana derecha y la no coronariana, también cada una tiene su propio nombre, la pared posterior, y posteriormente a ello la aurícula izquierda. En ese corte, por ejemplo, lo que uno puede hacer es, una de las cosas, no solo ver cómo abren y cierran las valvas, si cierra central o cierra excéntrico, como en el caso muchas veces de la aorta bicúspide, sino también ver la relación del índice aorta-aurícula para ver si hay una sobrecarga o un agrandamiento, ya sea de la aorta o de la aurícula izquierda. Otros lugares de incidencia donde nosotros podemos hacer otras funciones que podemos agregarle al modo M son, como en este ejemplo que le querías mostrar. Si uno, aparte de hacer el modo M, lo que hace es conectar un electrocardiograma, puede agarrar e inferir en qué momento del ciclo cardíaco está. Y fíjense cómo eso concuerda con el eco del modo M. Generalmente uno puede ver cómo en el ventrículo izquierdo empieza la diástole, ¿verdad?, el septum interventricular en diástole, la válvula mitral que está abierta, que cada uno tiene su componente, la valva anterior y la valva posterior, generalmente se abren y se separan, y cuando se cierran se juntan o se adosan, y la pared posterior del ventrículo izquierdo, como en diástole se aleja del septum interventricular y en sístole se acercan y se ve más engrosada, no tiene la misma medida. Entonces ahí nosotros podemos valorar no solo la cavidad, sino también el movimiento de las válvulas, y también podemos hacer diferentes mediciones o cuando creemos que hay alguna imagen que nos llame la atención. Y otra de las funciones que podemos utilizar generalmente cuando nos anteriorizamos un poco y cortamos por delante de las válvulas allá a nivel de los músculos, es poder medir las dimensiones de las cavidades, tanto el diámetro el diámetro del ventrículo izquierdo en diástole y en sístole, y de esa forma, con esas mediciones, poder calcular la fracción de acortamiento, pues la fracción de eyección la calcula por una medida el propio ecocardiógrafo.
En el modo M, que es el modo en el cual nosotros hacemos o calculamos la fracción de acortamiento, o sea, un método para medir función del ventrículo izquierdo, lo que hacemos es nos posicionamos bien y una vez que obtenemos el ciclo cardíaco en diástole, lo que hacemos es medir el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo en diástole, el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo en sístole, y de esa forma, por medio de una fórmula que es, como todos saben, para calcular uno lo que hace es diámetro diastólico del ventrículo izquierdo menos diámetro sistólico del ventrículo izquierdo sobre el diámetro diastólico por 100 y eso me da la fracción de acortamiento. Si uno pudiera hacer este ejemplo, como vemos acá, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo mide 50 milímetros o 5 centímetros, en sístole se acorta a 24 o 25 milímetros. Si uno hace ese cálculo, divide por el diámetro diastólico y multiplica por 100, te da aproximadamente 51%. La fracción de acortamiento normal mayor a 28% generalmente tiene que ser. La fracción de eyección la calcula por medio de una fórmula directamente el ecocardiógrafo. ¿Y para qué otra utilidad le puedo yo dar al modo M? Todos conocen que hay un cálculo que generalmente nosotros hacemos, que es la evaluación del TAPSE. Como las características anatómicas del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho son diferentes, la forma de medir función del ventrículo izquierdo no es igual a la del ventrículo derecho. Una de las maneras de medir es realizando esta técnica, un modo M, a nivel de la válvula tricúspide para ver el movimiento o el acortamiento, el movimiento del anillo tricúspidio, que es la forma de valorar la función del ventrículo derecho, que es el TAPSE. Generalmente hay valores como se acorta y mayor a 17 milímetros es lo normal, pero eso hay que en pediatría evaluar el corte o la media por superficie corporal y peso del paciente. Así que esas son las utilidades más frecuentes que le damos al modo M en pediatría. En cuanto al modo bidimensional, que lo único que vamos a hacer es recordar de manera rápida lo que habíamos charlado en la clase anterior. Así como el modo M o el modo movimiento utiliza un solo haz que emite y el mismo haz recibe, el modo bidimensional lo que hace es, como se ve en esa imagen, un barrido a través de los diferentes cristales piezoeléctricos, que empieza el barrido de donde está la marquita. Recordemos que habíamos hablado que teníamos una marca en el transductor y una marca en el ecocardiógrafo que me iba a indicar cuál es la zona de donde yo estoy posicionado, y de esa forma inicia el barrido hacia el lado contralateral. En este caso inicia el barrido desde la aurícula izquierda hacia la punta del corazón. Y de esa forma yo tengo que posicionarme y ver cuál es lo más izquierdo y cuál es lo derecho. Y por medio del modo bidimensional yo podía evaluar las características anatómicas, funcionales, evaluar las estructuras intra y extracardíacas, utilizando las diferentes ventanas, que dijimos que las ventanas iban a tener la posición del transductor y cómo yo cortaba, o el plano en el que yo cortaba, y de esa forma la podíamos, o existían 4 o 5 ventanas que eran las clásicas, como el paraesternal, eje largo del ventrículo izquierdo, el paraesternal, eje corto de los ventrículos, y si yo basculaba el transductor hacia anterior o hacia posterior, iba sacando los diferentes cortes a nivel de las válvulas, a nivel de la válvula mitral, eje corto de los vasos o a nivel de los ventrículos izquierdos. En este corte que vemos esta imagen, que es el paraesternal, eje corto a nivel de los ventrículos, donde yo veo el ventrículo izquierdo con los músculos papilares y rodeando como una media luna el ventrículo derecho, también puedo realizar el modo M y calcular función en ese mismo plano. O sea, ahí combino el bidimensional con el modo M. Y después teníamos otros como el apical 4 cámaras, el apical 2 cámaras, podía ir anteriorizando, posteriorizando, sacar 3 cámaras, 4 cámaras y hasta 5 cámaras cuando sale la aorta del ventrículo izquierdo. Otros cortes era el succifoideo, donde tenía diferentes estructuras, pero más que nada yo podía evaluar ahí el situs, evaluar la posición de las aurículas y el septum interauricular, y el supraesternal generalmente que utilizábamos para ver la aorta. Y en cuanto al tercer modo o el modo Doppler, que es fue descubierto por Johann Christian Doppler, que describía más que nada el cambio de frecuencias a la que se producía la recepción de las ondas emitida por una fuente generadora de sonido. Cuando un objeto productor de dichas ondas y el receptor de la misma se mueven uno con respecto al otro. ¿Qué me permite a mí este eco Doppler? Ya lo vamos a analizar bien. Es
se utiliza para analizar los flujos de la sangre en el interior del corazón, o sea, lo que ve es cómo viajan los hematíes. Se basa en el efecto Doppler o este cambio que existía en la frecuencia generalmente de las ondas que yo le venía comentando. Cuando, ya les voy a mostrar como ejemplo, cuando existe un movimiento relativo entre el receptor y el emisor, generalmente cómo aumenta o disminuye la frecuencia de ultrasonido dependiendo de si lo que yo estoy evaluando se aleja del transductor o se acerca al transductor. Va a medir velocidades de la sangre también basándose en este